Hoy debemos tratar otro tema que también es importante y que se conecta con el del último día, porque se refiere a las decisiones sobre los tratamientos médicos y sobre el final de la vida. La pregunta sería, ¿quién tiene que decidir? A primera vista podría parecer una pregunta sencilla. Tiene que decidir el paciente, y más sobre todo después de tantos años de bioética y de hablar del principio de autonomía. Sin embargo, cada vez son más frecuentes las situaciones en las cuales no es fácil que el paciente pueda decidir. Podemos pensar en pacientes muy ancianos, pacientes con demencia o pacientes muy jóvenes, neonatos. ¿Quién tiene que decir? Piensen, por ejemplo, en todo el barullo mediático que se originó en relación a los casos de Alfie Evans y Charlie Gard, sobre quién tenía que decidir sobre lo que hacer con los niños o no hacer. Son temas que, conforme uno se va metiendo, se da cuenta de que son temas complicados. La Declaración sobre la Eutanasia de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1980 dice: tomar decisiones corresponderá en último análisis a la conciencia del enfermo o de las personas cualificadas para hablar en su nombre, o incluso de los médicos, a la luz de las obligaciones morales y de los distintos aspectos de su caso. Lo que está claro, y pienso que es la idea fundamental de esta sesión, es que en medicina, si siempre ha sido importante, lo es ahora cada vez más, la cuestión de la comunicación entre el médico y el paciente, o el médico, el paciente y la familia. ¿Por qué? Porque en no pocas ocasiones se presentan conflictos que son problemas de comunicación y que difícilmente podrá resolver un tribunal de justicia. Llegar al tribunal de justicia significa haber perdido la batalla y haber sacado la relación médico-paciente de su lugar adecuado. Pero aunque esto se intente, pues sí que es verdad que en ocasiones lo que considera más adecuado el médico no es lo que considera más adecuado el paciente o la familia. Y se pueden dar dos tipos de situaciones. Se pueden dar la situación de que el paciente o la familia pida algo que el médico considera fútil, que considera inútil, no adecuado para este paciente en esa situación, o la situación inversa, que el tratamiento que propone el médico, el paciente lo rechace, no lo quiera aceptar. Empezamos con este segundo caso, que quizás es más sencillo, por lo menos a nivel legal. En casi todas las legislaciones se dice que en último término es el paciente el que tiene que decidir sobre los tratamientos que quiere recibir o no quiere recibir. Y en ese sentido, aunque un tratamiento se considere, incluso desde el punto de vista moral, obligatorio, si el paciente no quiere someterse a ese tratamiento, no se le puede obligar. Indudablemente el médico intentará convencerle para que siga ese tratamiento, intentará también servirse de la familia para que hablen con el paciente si se ve que es un tratamiento eficaz y que no tenga grandes efectos secundarios. Pero al final, si el paciente no quiere ese tratamiento, no se le puede obligar. Quizá un caso extremo de este tipo es el famoso de las transfusiones para los testigos de Jehová, que prefieren morir antes que realizar una transfusión por motivos religiosos, y ahí el médico no debe obligar a la persona a realizar esas transfusiones, porque es una persona mayor, consciente y sabe lo que está arriesgando, y lo hace por motivos de conciencia. Para él, recibir esa transfusión supone
un atentado contra sus principios, sus creencias más profundas. ¿Qué hacer en el otro caso, en el cual el paciente, o generalmente es la familia, pide algo que el equipo médico considera que es fútil, que no es adecuado para este paciente? Pues este caso es más complicado de gestionar, porque claro, el médico no debería hacer ningún tratamiento que considere que no es adecuado, que es contrario a la buena praxis médica. A la vez, debe ejercer su profesión intentando que esa relación médico-paciente, médico-paciente-familia sea lo mejor posible. Muchos de estos casos pienso que se resuelven intentando prolongar los tiempos y mejorando la conversación. Muchas veces el paciente, o como digo, la familia pide un medio más, porque en realidad el problema es que no están todavía preparados para la muerte del paciente. Y quizá hay que intentar gestionar la situación para que se dé esa preparación, de modo que en no mucho tiempo se pueda llegar a una muerte pacífica del paciente. Claro, la cosa es más difícil todavía cuando no se trata de no iniciar un tratamiento, sino se trata de retirar un tratamiento que ya se hace. Esto se presenta, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, cuando llega un paciente con un problema grave de salud, al que se le dan muchas medidas de soporte vital, entre las que puede estar la ventilación asistida y luego fármacos que estimulan la actividad del corazón y muchas otras medidas que se toman para evitar la muerte del paciente, con idea de superar una fase crítica que luego le permita al paciente vivir sin esas medidas. Claro, a veces el personal sanitario se da cuenta de que esas medidas no son eficaces para superar el momento de crisis. Consiguen mantener en vida al paciente, pero a un precio alto. No solo a un precio a nivel económico, sino a un precio también a nivel de sufrimiento por parte del paciente. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Cuando uno piensa en todo lo que hemos dicho, en estas decisiones, se da cuenta que en el fondo, al final, hay una parte de las decisiones que está en la parte del médico y otra parte que está en la parte del paciente o de sus familiares. ¿Cuál es la parte de la decisión que está en el terreno del médico? Pues aquella que define dónde se encuentra para este paciente en estas condiciones la buena medicina. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas razonables para este paciente en estas situaciones? En algunos casos esa determinación es muy sencilla. Un paciente que tiene apendicitis, lo que hay que hacer es una intervención quirúrgica para quitar el apéndice. En otros casos, cuando estamos ante un paciente con un cáncer metastático, ya la cuestión se complica más y las opciones terapéuticas pueden ser mucho mayores. Pero será siempre el médico el que determine lo que podemos denominar esa ventana o ese espacio de la buena praxis médica, dentro del cual hay distintos tipos de intervenciones, todas adecuadas. Y ese espacio está entre, por un lado, lo que podría suponer abandono terapéutico, que es hacer demasiado poco,
y lo que sería la obstinación terapéutica, que es el hacer demasiado. Y en ese espacio se da la buena medicina, y es dentro de ese espacio donde el paciente tiene que decidir. Podríamos decir, al médico le toca decidir cuál es el espacio de la buena praxis y al paciente o a la familia decidir qué es lo que quieren hacer dentro de ese espacio. En algunos casos, la persona con ese tumor metastático puede querer seguir recibiendo una línea de quimioterapia agresiva con muchos efectos secundarios, pero que podría ampliar el número de meses de vida. Otro paciente con el mismo cáncer y con las mismas metástasis podría elegir en esa situación los cuidados paliativos. Podemos concluir entonces esta parte diciendo que en las decisiones terapéuticas un primer elemento tiene que ser definido por el médico, que son los límites de la buena praxis, dónde está el buen hacer médico, qué es lo que es razonable, qué es lo que no es razonable. Y dentro de ese espacio de la buena praxis es el paciente o la familia el que tiene que decidir lo que quiere recibir y lo que no quiere recibir.